Vamos ahora sí a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, Divino y Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y regocíjate en nosotros y danos hoy a beber de esas fuentes inagotables de bendición, de santificación. Satúranos, Espíritu Santo, de tu gracia, de tu poder, de tu grandeza. Permítenos, Espíritu de Dios, hoy reconociendo que somos pecadores, dispuesto ante Dios abriendo nuestro corazón, te pedimos que nos pongas en gracia y que nos permitas hoy celebrar solemnemente este santo estudio de la palabra. Que dirigidos por ti, caminemos en la verdad, tengamos la luz, para que tengamos el discernimiento y la sabiduría para hablar de los misterios escondidos en ella, para que por medio de la proclamación de esta palabra seamos sanos, libres, llenos de alegría y de gozo, para que el débil sea alimentado, para el sediento tome de los manantiales de vida, para que el que está acongojado se levante y que está oprimido rompa sus cadenas, para que esos que escuchen se vuelvan a Dios, se entreguen a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo, para gloria de nuestro Señor. Bendito Espíritu de Dios, báñanos con tu presencia y regocija dentro de nosotros esa hermosita de tu bella luz. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Bendito Espíritu de Dios, en ti nos gloriamos y ponemos este momento para que todo aquello que pueda perturbar este momento sea derribado, para que podamos hoy aprender, para que podamos instruirnos, para que podamos seguir afianzándonos en el conocimiento de la verdad y de nuestro Dios. Bendito Espíritu de Dios, en ti nos ponemos, en ti nos entregamos totalmente a ti, para que seas tú obrando en nosotros y en cada uno de mis hermanos que se disponen con fe, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? Los saludo para todos, deseándoles lo mejor. Hoy estamos en el capítulo 32. Vamos a leer el capítulo 30 del Éxodo capítulo 32. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice, terminamos el capítulo 31 con ¿qué? Dios le entrega las dos piedras talladas con la escritura de Dios, le entrega los mandamientos a Moisés, tallado con el dedo de Dios, le entrega los mandamientos. Entonces comienza el capítulo 32 diciendo, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, levantándose contra Aarón, dijo el pueblo, Ea, haznos dioses que nos guíen, ya que no sabemos qué se ha hecho Moisés de ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Ya? Les respondió Aarón,
tomad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos e hijas y traédmelos. E hizo el pueblo lo que había ordenado, trayendo los pendientes a Aarón, el cual, habiéndolos recibido, los hizo fundir y vaciar en un molde, y formó de ellos un becerro de oro. Dijeron entonces los israelitas: estos son tus dioses, oh Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Semejante obra de fornicación y de adulterio. Eso era lo que básicamente en el Antiguo Testamento el Señor, cuando le decía que ustedes son un pueblo adúltero, ustedes son un pueblo fornicario, en ese tiempo el Señor se refería a eso. Porque recuerdan que el Señor veía a Israel como si fuera su esposa. ¿Sí? Si ustedes van al libro de Cantar de Cantares, ¿quién era esa mujer? Pues Israel. Y entonces cuando el pueblo le adulteraba contra Dios, cuando iba y tomaba y se guiaba por las otras dioses, por las otras religiones. Por eso es esa cuestión de que nosotros, esas personas, sigan otra religión, no es una cuestión menor. Eso es una cuestión mayor. Porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Y Dios es un Dios estricto. Y lo hemos visto en la palabra, que Dios ha dado sentencia de muerte por cosas que parecen sencillas. Les voy a poner un ejemplo. Leímos hace poquito, unos capítulos atrás, que el Señor mandó a hacer unos perfumes para ungir. Y esos perfumes santificaban. Pero dijo que aquel que utilizara el perfume para cuestión diferente, ¿qué pasaba? Moriría. Estamos hablando de un Dios severo. De un Dios muy fuerte. ¿Por qué? Porque era el inicio, era en el momento en que todavía el pueblo no se había pervertido tanto. Pues en ese momento estaba siendo, el pueblo todavía no tenía ese nivel índice, por decirlo hoy, de degradación que han tenido hoy. ¿Por qué hoy Dios ha sido siempre misericordioso? Siempre ha sido misericordioso. ¿Cuál es la diferencia? Diría uno, entre este tiempo y los antiguos tiempos. ¿Por qué hoy nos dicen que Dios es más misericordioso que en el pasado? Pues podríamos decir que sí. En realidad Dios en este tiempo es mucho más misericordioso que en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo todo lo posible y dándole tiempo al hombre para que el hombre pueda nuevamente ir donde Dios. De tal forma que el ser humano, nadie puede decir ni acercarse a Dios: tú no me diste una oportunidad, tú fuiste severo conmigo. Entonces, porque también, tan grande como ha sido la misericordia de Dios, pues Dios hizo el juicio y fue severo con los antiguos tiempos. Pero Dios va a ser tal vez más severo en el juicio. O sea, el Señor hizo muchas veces juicios estando en la tierra, porque mira, si ellos cogían y hacían lo que Dios prohibía, podían llegar ¿a qué? A perder su vida. Ya Dios no manda a quitar la vida, da todas las oportunidades, pero quien no las cumpla, ¿qué pasa? Pierde la vida, o sea, pierde. Y es lo que el Señor dice: ¿de qué sirve que ganen el mundo si van a perder su vida? O sea, se refiere a esa vida, a esa resurrección, a esa vida de gracia, de luz. Entonces, ahora, aunque hay más oportunidad, habrá un juicio mucho más fuerte. Porque los antiguos tiempos, como dijo el Señor, sus antepasados quisieron ver lo que hoy están viendo, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se les presentó, y no lo pudieron ver. Ustedes ahora están con alguien que es mayor a Salomón. Y nosotros hoy tenemos algo. Tenemos que Dios bajó y nos habló y nos dejó su palabra.
Y aparte de eso nos dio Él mismo, está entre nosotros en espíritu, por el Espíritu Santo. Dígame usted, ¿qué más quiere usted? Eso va a hacer que esos son determinantes. ¿Para qué? Para decir que nuestro juicio va a ser mucho más severo que en el antiguo. Aunque pareciera no, Dios está siendo más flexible, pero así también será el juicio. Por eso hay muchas personas que las vemos como muy confiadas en que un Dios laxo, se confían de eso, se confían de la misericordia de Dios. Y por confiarse de la misericordia de Dios, muchos están yendo a los abismos y se están condenando. No se confíen de la misericordia de Dios, porque el mismo que te brinda la misericordia es el mismo que te puede decir: apartados de mí, acechadores de maldad. Señor, pero yo iba a la iglesia, yo sané en tu nombre. No te conozco. Recuerdan que habían unas vírgenes que estaban en la iglesia, oraban, pero ¿qué pasó? Llegó el momento y no estaban apercibidas. No se confíen de la misericordia de Dios. Hay personas que se confían de la misericordia de Dios, dice, por ahí hay algunas personas que dicen: no, eso cuando ya yo esté viejito y ya yo esté en la necesidad, mira a ver si busco a Dios. Hay personas que dicen: no, Dios, más adelante miramos a ver, buscamos a Dios. O sea, están siempre postergando y están volviendo laxos los mandamientos de Dios, porque ven que Dios, como no les pasa nada, como no les cae fuego del cielo, como no se les abre la tierra, como no les caen las olas de los mares, como no se les cae el techo encima, entonces Dios no está viendo, Dios nada lo ve, no está pasando nada. Y la gente como con su ideal que dice por ahí: bebamos, comamos, casémonos, separémonos, vámonos a casar porque Dios no está viendo. Y están confiados de la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa? Confiado en la misericordia de Dios, el enemigo les ha prostituido sus creencias. Confiado en la misericordia de Dios, les ha hecho que vuelvan los mandamientos de Dios, que los hayan tergiversado. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque el mismo Dios de su gran misericordia también será el mismo juez severo, como fue severo en los antiguos tiempos. Entonces imagínense ustedes, este pueblo que Dios le mostró toda su grandeza por medio de Moisés. Viene Moisés, se perdió un tiempo en la montaña, allá 40 días se perdió Moisés, pero no estaba perdido, estaba en ayuno. Dios le estaba dictando tantas cosas a Moisés para hacer y para realizar, dándole todas las instrucciones a Moisés. Y Moisés, allá entrado en la gloria de Dios, recibiendo todas las órdenes de Dios, el pueblo se desesperó. Se desesperaron, pero alguna parte de ellos. Como sucede hoy en día, hay personas que hoy, hay personas que tú le dices: ay, es que cuando yo era católico, ay, es que cuando yo era católico hacía esto, pero ya yo acá me convertí y ya dejé eso. Pero no era porque tú en realidad eras católico, porque en verdad eras creyente. Era porque tú vivías según tus propios dioses, según tus propias creencias. Porque si tú hubieses escuchado, cada vez que vas a una misa, escuchas atentamente la palabra, sin necesidad de tener en cuenta la predicación, si tú escuchas atentamente la palabra y sigues lo que te dice la palabra, pues tú no necesitas cambiar de religión. Es que uno no necesita cambiar de religión. Uno lo que necesita es escuchar y practicar. Uno necesita ser obediente. Uno no necesita cambiar de religión. Uno, con el simple hecho de poder ir, escuchar atentamente y poner en práctica lo que escucha, sin tener en cuenta quién te lo predica, y además que tenemos accesible la palabra, poderla leer, no hay ningún tipo de excusa para poder decir: es que allí la palabra de Dios no me la dieron, y yo cuando estaba allí era pecador, ahora me volví, ya no soy pecador.
porque nunca dedicaste verdaderamente a escuchar la palabra. Entonces, uno lo que necesita es que escuchar. Uno lo que necesita también es saber esperar en Dios. Y ese es el error. El pueblo de Dios no supo esperar. Y mira lo que trae la impaciencia. Por eso hay algo muy importante en la vida. Practicar la paciencia. Porque miren, las cosas de Dios no vienen en el tiempo que nosotros pedimos y estipulamos. Las cosas vienen en el tiempo que Dios ve correcto y adecuado. Y hay personas que pidiéndole algo a Dios se desesperan. Y después recurren al brujo, recurren al hechicero, van y recurren, entonces ves aquella iglesia, ves aquella otra iglesia, ves donde aquella persona, y van buscando donde lo que le ofrezca. Eso es como aquellos que están enfermos, le dicen, mírate, tómate échate esto, sóbate esto, tómate esta medicina, y comienzan a tomar esta medicina, y toma esta otra medicina, y coge esta otra medicina. Y no siguen las indicaciones del médico correctamente como él le dice. Y comienzan que después a veces a agrandar ciertos problemas porque comienzan a automedicarse. Aquel le dijo, tómate esta medicina. Aquel le dijo, no, tómate esto. Mira que tómate esto y que tómate esto. Y las personas a nivel espiritual también a veces así. Entonces, hay algo que es importante que cultivemos y es la paciencia. Porque el que espera, sabe esperar, pronto recibirá lo esperado. Y eso es un gran mérito para poder recibir de Dios. Abraham esperó. ¿Cuántos años esperó Abraham por su único hijo, por su primer hijo? Por el hijo de la promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham por el hijo de la promesa? Porque recuerden que Isaac no fue el primer hijo de Abraham. Él tuvo uno con la criada, pero con su esposa, que era el hijo de la promesa. Él no quería acostarse con la criada. Fue la esposa que le dijo, acuéstate para que nos dé un hijo. Porque ella también quería tener un hijo. Y pues al principio ella lo iba a tomar como si fuera un hijo de ella. Porque antes la criada era como si fuera el cuerpo de ella. O sea, todo lo que ella tenía el derecho de poderle quitar el hijo a la criada y quedarse con ella. Y así pensaba Sara. Pero después no. Después se arrepintió de eso. ¿Por qué? Porque le comenzó a coger cariño pues a Abraham al hijo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Abraham, Dios le había hecho una promesa del hijo. ¿Cuántos años esperó? ¿Cuántos años esperó Abraham? Y nunca se torció, se doblegó. Nosotros a veces esperamos unos meses, unos cuantos añitos y ya Dios nos abandonó y ahí vamos y nos perdemos. Volvemos al mundo. No, a mí Dios me tiene abandonado, Dios no me quiere, que no sé. Y comienzan a buscar todo tipo de excusas y se vuelven a lo de antes. Aquí dice mi hermana, la señora Marta, algo muy importante. Tenemos el testimonio de la mamá de Agustín de Hipona, que era una mujer que duró, su hijo era tan alcohólico, tomador, pendeciero, de todo eso. La madre oró tanto por él, 30 años. 30 años, señor. Y ustedes oran por sus hijos una semana, van a una vigilia, a 2 ayunos, van a una vigilia y en la casa no oran, sino apenas cuando van a un grupo, porque en la casa no doblan rodillas. Usted las ve simplemente orando cuando las invitan a orar o cuando les ora. O las ve, ay, ven a orarme, que no sé qué. O usted las ven por ahí escribiendo en las redes, porque ahora se volvió famoso en las redes. Oren por mi hijo, y manda pidiendo peticiones. Y uno les pregunta, ¿y usted cómo está orando por su hijo? Usted no las ve orando por los hijos. Usted la ve viendo novelas, viendo redes, viendo todo lo demás, ahí en la calle y todo eso. Ellos no oran, porque hay gente que es muy cómoda así. Y así quieren que le bajen, y así quieren que Dios, mejor dicho, les haga todo, su vida igual. Y así estamos la mayoría. Queremos que todo se nos dé rápidamente cuando yo quiero y no según como es la forma. Entonces Abraham esperó muchísimos años. Mónica esperó 30 años, no solo esperó, Mónica oró 30 años por su hijo. Y vayan y averigüen quién fue Agustín de Hipona, uno de los grandes, por decir así, ilustres de la iglesia. Agustín de Hipona, su madre oró 30 años. Abraham esperó muchísimos años por la promesa. Y por eso es el padre de la fe.
porque supo esperar. Esperó pacientemente en fe la promesa de Dios. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es la paciencia. Si tú pierdes la paciencia, ese es el punto y la talanquera en el cual Satanás te puya. Por eso nunca dejes, sé como Mónica y como Abraham, persevera en la fe y en la oración, y no te pongas a pensar cuál es el tiempo, simplemente persevera. Aunque no lo veas, persevera. Recuerda que el hombre y la mujer de fe no lo tienen que ver físicamente, lo tienen que ver por los ojos de la fe. Tú tienes que guardarlo en tu corazón y verlo con el ojo de la fe. Que aquello que hayas pedido, que haya sido conforme a la voluntad de Dios, va a llegar. Sí, porque si tú pides algo que no está conforme a la voluntad de Dios, pues esa es otra cuestión, pero ya ese es un tema a discutir. Pero estamos hablando de aquellas cosas que pueden estar dentro de la voluntad de Dios. Hay que saber esperar, hay que saber esperar con paciencia, sin bajar la guardia, con oración. Estamos orando a veces por la conversión, mujeres que piden que oren por sus esposos para que se convierta, dejen la borrachera, que por los hijos para que dejen la droga o tantas cosas. Pero madre o padre que estás pidiendo orar por tus hijos, ¿qué estás haciendo tú? Ya tienen que salirse de esa situación cómoda de mandar a orar. Peor aún, hay algunos que mandan a hacer misa, o otros llaman a los pastores y le pagan para que oren. Creen que pueden comprar pagando por la oración, creen que pueden pagar para que ocurra el milagro, o para que ocurra. No, te tiene que doblar rodilla. Somos nosotros los que tenemos que perseverar en la oración. Si persevera en la oración, sucederán grandes milagros. Entonces el pueblo de Israel, Moisés estaba tardando, no veían a Moisés, y ahí viene el otro gran problema que vemos hoy en día. Entonces no veían a Moisés, y ¿qué pasó? Se olvidaron de Dios. Dígame usted, ¿a qué les suena eso parecido en el día de hoy? No estaba Moisés y ya ellos pareciera que ya Dios se perdió. Hay personas que hoy, si no oran con esa persona, por eso idolatran a personas, siguen a personas, ¿ya? No siguen a Dios, a veces siguen a esa persona. Y eso lo vemos en todos los lugares, en todas las denominaciones. A veces dejan de seguir al hombre, dejan de seguir a Dios y siguen al hombre. Y por eso a veces van que errantes por caminos errados. ¿Por qué? Porque no siguen a Dios, sino que están siguiendo al hombre. Lo que le pasó al pueblo de Israel. No vieron a Moisés, entonces se desviaron. ¿Dónde está Dios? Pensaban que Moisés era el único que podía llevar, que Moisés como que si fuera Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cometieron el grave error. Ahí Aarón cometió un grave error. ¿Pero qué fue? Presionado por el pueblo. Por un pueblo que lo presionaba, diciendo Moisés se perdió. Tal vez Aarón en ese momento no sabía si Moisés estaba vivo o no. Llevaba 40 días, estaba haciendo un ayuno de 40 días. Tal vez creería yo que Aarón pensó que tal vez algo le pasó. Presionado por todo un pueblo que le decía, ¿dónde está ese Moisés que nos guió hasta aquí, a venirnos aquí, a hacernos morir a un desierto? Porque el pueblo murmuraba mucho contra Moisés. Aarón, sintiéndose presionado, pues ¿qué pasó? Lo había dejado Moisés encargado. Se dejó llevar a Aarón, cometió una equivocación y les dijo, pues vengan. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Crearon algo de una costumbre pagana. ¿Dónde la adquirieron? En Egipto. En Egipto adoraban ¿qué? Animales, tenían otros dioses. ¿Qué hicieron ellos? Adorar otro dios. Se crearon un dios, que era una tradición que tenían ¿qué? En Egipto. Entonces, ¿qué hicieron? Arrastraron esas tradiciones, las tenían. ¿Recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice circunciden sus corazones? Pues a eso se llama circuncidar. Si el Señor le hubiese dicho a ellos circunciden sus corazones, se referiría a eso.
que ellos tenían que cortar con esas creencias de esos dioses de allá de Egipto. Y ahí nos damos cuenta que muchos todavía tenían las creencias de los dioses, estaban contaminados de eso. Y mira, estaban dentro del pueblo de Dios, siguiendo a Moisés. Hoy en día hay muchas personas que están dentro de la iglesia, van a las iglesias, van a la Eucaristía, van a la misa, van a los grupos de oración, van a las vigilias, van a los ayunos, pero todavía no han circuncidado su corazón. Y por eso hoy tú los ves metidos en la iglesia y el día de mañana dices, tú dices, no eres que iba a la iglesia, míralo ahora, perdido nuevamente en el mundo. Nunca circuncidaron su corazón. Si usted no circuncida su corazón, lo más probable es que usted el día de mañana no fructifique. Si usted no circuncida su corazón, es más probable que usted vuelva al mundo. Que usted saque de usted esos otros dioses que tiene allí. Porque el Señor no va a entrar y no va a obrar donde usted tiene ya un Dios establecido. Dios es un Dios severo y Dios no es plato de segunda mesa. Entonces tienen que tener en cuenta, si ustedes se han circuncidado hoy, ustedes han circuncidado su corazón hoy para Dios. Dios es un único Dios, Dios es el único Dios verdadero. En realidad aman a Dios sobre todas las cosas, a pesar de lo que pueden estar viviendo ahora negativo. Si están ustedes tranquilos esperando, o están ustedes todos los días impacientes preguntando, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? Y oran a Dios pidiendo, Señor, por favor, inquietos, desesperados. Satanás sabe oler. Él sabe oler cuando tú estás desesperado. Él sabe oler cuando tú tienes miedo. Él sabe oler. Y por eso Él te sabe por dónde atacar. Por eso que en ti, por eso que el Señor dice, cuando estás en ayuno y en medio de toda esa situación, levántese siempre con alegría, engañen a Satanás. Recuerden que Satanás no puede leer lo que hay en sus corazones y en su mente, pero Él los conoce a ustedes. Él conoce tu rostro, Él conoce tu mirada. Si nosotros como seres humanos, que no tenemos una habilidad tan alta como la tienen los ángeles, pues recuerden que Él era un ángel caído, y Él perdió la gracia de Dios, pero no perdió cierto poder. Y Él tiene pues la ventaja que Él puede conocer, que Él nos ve, nos puede ver, y nosotros no lo vemos a Él. Y Él nos puede hacer un seguimiento sin que nosotros nos demos cuenta. Él nos conoce. Entonces Él conoce ya tu mirada. Él conoce, ya sabe, tu forma de sentir, de vivir. Bueno, de sentir no, de vivir. Y Él conoce cuando tu rostro está decaído, cuando estás tú oprimido, cuando tienes miedo, cuando estás desesperado. Ahí está. Entonces, que tú nunca le muestres ni al demonio ni a nadie. Por eso el Señor dice siempre. Es más, Pablo lo dice. Estén siempre alegres. Repito, estad siempre alegres, nos invitó Pablo. Les voy a buscar la cita bíblica para que ustedes la lean. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. En todo es todo, bueno y malo, como lo hacía Job. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Ojo a eso. Esto es muy importante. No apaguéis el espíritu. Mira qué es lo que sucede con muchas personas. No circuncidan sus corazones. Comienzan a estar ¿qué? Inquietos, con miedo, desesperados. ¿Y qué hacen eso? Lo que hacen es apagar el espíritu. Eso apaga el espíritu. Cuando tú tienes falta de fe, cuando tú estás desesperado, cuando tú estás muy inquieto, cuando tú no has circuncidado tu corazón, vas a apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque ese aceite celestial no va a entrar en ti. Ese aceite celestial no va a entrar. Por eso suelta todo lo que tengas. Suelta todo lo que tengas. Hay personas que todavía se preocupan excesivamente tal vez por hijos que ya son independientes, madres que todavía, mejor dicho,
como si se fuera un niño pequeño, no. Yo le dije, madre, ya usted ore y póngalo en manos de Dios. Ya es un hombre adulto, realizado, tiene familia. Siga orando por él, pero tú no puedes mostrar desespero por eso, ¿no? Porque entonces son dos. Aquel que anda en el mundo perdido no sé en qué, y tú desesperada por él. Él arrastrándote en todo eso. Y por eso cuando ellos vienen, no tienen el carácter ¿para qué? Para guiar. Entonces es muy importante saber que no pueden haber dos. Entonces tienes que mantener el gozo, como dice Pablo, estar siempre gozoso. Porque el miedo, desespero, intranquilidad, la amargura, dice aquí, puede apagar el espíritu. No menospreciéis toda la obra del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que ustedes se mantengan firmes a pesar de las distintas situaciones. El pueblo de Israel no se mantuvo firme. El pueblo de Israel, diríamos ahí, adulteró contra Dios, que es la palabra que utilizaba Dios para dirigirse a su pueblo cuando ellos buscaban. Se prostituía, adulteraba, ¿ya? Adulteraba. Entonces dice, creó entonces Aarón, cometiendo un gran error, Aarón, presionado por el pueblo, creó un becerro de oro. Dice, y le dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto, proclamó el pueblo. Craso error del pueblo de Israel. Y dice, lo que visto por Aarón, edificó un altar delante del becerro y mandó publicar a voz de pregonero diciendo, mañana es la gran fiesta del Señor. Mira cómo personas como Aarón llegó a todo esto. A veces también las presiones de otros. Ahí es importante lo que llama las malas compañías. Y les voy a buscar otra cita bíblica donde dice esta. Hay un dicho muy común que por ahí dicen que dime con quién anda y te diré quién puedes llegar a ser o quién serás o quién eres. Muchas veces es muy cierto. Pero mira esta parte muy importante que está en Corintios, en 1 Corintios 15, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel entre malas compañías, Aarón rodeado de esta gente adúltera, lo presionaron. Y se dejó llevar. Entonces por eso nosotros hoy tenemos que también tener cuidado. ¿Quién es el círculo que me rodea a mí? Por eso es que uno, como dice el Salmo, no te rodees ni estés en las conversaciones de esos pendecieros, ese es del mundo que no te edifican. Tienes que estar siempre rodeado de aquellos que te edifiquen en la vida, que te lleven a tener un conocimiento sano, a tener una vida sana. Tenemos que saber rodearnos, tenemos que saber escoger las personas, así como es importante saber escoger la pareja, que es demasiado importante. Entonces, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué le pasó a Aarón? Rodeado de este pueblo que comenzó a dudar y que tenía puesta la fe más en Moisés que en Dios, que es también lo que sucede hoy. Las personas ponen más la confianza en los hombres, ¿ya? En los hombres. Y ustedes ven ahí personas que se apegan a personas para que le oren. Ahí, y van ustedes, órame, ven y órame, ven y órame. Y están ahí y se vuelven, como dice, adictos, diría uno, a que van y le oren y le oren. No, hay veces uno tiene que decirle a la persona, no, ya tú tienes también que orar. Porque tú no puedes depender de la oración de otro. Yo recuerdo que una vez una señora le dije así, y la señora más nunca me volvió a llamar y como que no le gustó. Pues yo se lo dije en una exhortación, pero muy cariñosa. Y hay personas que a veces dicen, bueno, lo mejor que pudo pasar, porque entonces si no pudo comprender, porque hay algo importante, yo le dije, tienes que mantener una relación tú y Dios.
No puede ser que todo el tiempo que tú quieras y pueda vaya a dirigirte a Dios necesites la intercesión de alguien. Necesites que alguien esté orando. No. Tú tienes que aprender que tú tienes que entrar en la intimidad con Dios, en la búsqueda de Dios. Porque tú tienes que dejar también que Dios pueda hablar a tu corazón, que Dios también te toque, que Dios ore en ti. Porque mire, la mejor forma en que Dios nosotros nos va moldeando y nos va formando es en la oración íntima. No es en las oraciones que hacemos con otros. Esas oraciones también nos ayudan. Pero no hay como la oración poderosa de la intimidad con Dios, que es donde forma, que es donde Él los detalles, nos perfecciona. Nos perfecciona. Es muy importante eso. Dice aquí Rommel. Bueno, primero que todo no soy pastor. Porque de cura no te dejan ingresar, esa mafia es muy grande. Bueno, en el Vaticano puede haber que haya una mafia, eso es cierto. Entonces no soy ni sacerdote ni pastor. Y pues esperemos que algún día puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Mesías, porque fuera de Él no hay otro Señor y Mesías. Ni vendrá, ni habrá. El que venga es el anticristo que va a hacer creer que es el Mesías. Puede hacer que no te dejes engañar por ese supuesto Mesías, que será el anticristo. Solo uno es el Mesías y lo será. Desde el inicio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el Señor, es el nombre que ha sido dado para salvación. Entonces, dice lo que, vamos al versículo 6, y levantándose de mañana sacrificaron holocaustos y víctimas pacíficas, y el pueblo todo se sentó a comer y a beber, y se levantaron después a divertirse en honor del becerro. Las fiestas sagradas en los antiguos tiempos eran fiestas. Las fiestas solemnes también. Muchas veces tenían unos ritos de ofrecimiento a Dios, pero también tenía un momento de ¿qué? De compartir y de lugar de alegría, de fiesta. Porque recuerden que lo que nos ha dicho el Señor por medio de Francisco, el Señor vive de fiesta, el Señor nos manda que nosotros vivamos en fiesta, pero no en las fiestas del mundo, en la fiesta en la fiesta sagrada. Por eso es que la iglesia sabiamente estipula fechas especiales como fechas de fiesta, así como en el antiguo tiempo de Israel. El pueblo de Israel, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, celebraban ciertas fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, ¿ya? La iglesia también ha celebrado fiestas especiales, por ejemplo, como el Pentecostés, como la de Semana Santa, recordando eso, la Pascua. Ya son fiestas las que conmemoramos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son fiestas y debemos vivirlo con fiesta. Y cuando usted está celebrando una fiesta, ¿qué hay? Hay banquete, hay ofrecimiento, hay regalos, hay alegría, hay hermandad, regocijo. Pero todo eso conforme ¿qué? A una fiesta sagrada. A una fiesta sagrada. Y el Señor habló a Moisés diciendo: anda, baja, ha pecado tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Pronto se han desviado del camino que les enseñaste. Se han formado un becerro de fundición y lo adoran. Y sacrificándole víctimas han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Y añadió el Señor a Moisés: veo que ese pueblo es dura cerviz. Déjame desahogar mi indignación contra ellos y acabarlos, que yo te haré a ti caudillo de una nación grande. ¿Cómo sería la grandeza que Dios puso en Moisés? Le entregó sus tablas, permitió entrar en su presencia, hablar con Moisés, darle todos los lineamientos, todas las normas.
para preceptos sagrados, para celebración litúrgica de la fiesta, de todo lo que tenían que hacer, para las normas sociales y también civiles, pero sobre todo ese acercamiento. Y mira que le dijo a Moisés, ve que es tu pueblo, porque él lo puso como que, en realidad eso es lo que sí podríamos llamar vicario de Dios. Moisés verdaderamente era el vicario de Dios. Y es que los verdaderos vicarios de Dios son todos aquellos que son los elegidos de Dios. ¿Ya? Aquellos 144,000 que se han sido elegidos son los vicarios de Dios. Porque esa ha sido la función de ellos. Ser la figura de autoridad totalmente de Dios en la tierra. Los 144,000. Moisés fue una de esas figuras. Y le ha dicho, pronto se ha desviado el camino que le enseñaste. Bueno, entonces dice, es un pueblo duro a servir. Moisés, pero rogaba al Señor Dios suyo, diciendo, ¿por qué, oh Señor, se enardece así tu furor contra el pueblo tuyo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con fortaleza grande y mano poderosa? Que no digan, te ruego, jamás los egipcios los sacó maliciosamente fuera de Egipto para matarlo en los montes y exterminarlos en la tierra. Aplácase tu ira y perdona la maldad de tu pueblo. ¿Cómo sería el corazón de Moisés? A pesar, sabiendo lo que había hecho el pueblo, interceder y pedir la misericordia por ese pueblo. O sea, mira, Moisés estaba asumiendo la figura de nuestro Señor Jesucristo en los antiguos tiempos. Porque mira, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos narra qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con los apóstoles? En las noches se iba y entraba y se perdía toda la noche en oración con Dios. Y se iba solo. Esa figura intercediendo por el pueblo. Orando y obrando por el pueblo. Y era la figura de autoridad de Dios en la tierra. Y es que por eso dice que en la palabra dice, yo haré que de ti salga un profeta como Moisés, o mayor que Moisés, teniendo en cuenta lo que representaba Moisés. Por eso Moisés fue asunto en vida. Hay algunos que dicen, no, que Moisés murió y el cuerpo ascendió, el cuerpo fue muerto. No, él ascendió, fue vivo igual que Elías. ¿Por qué dices tú eso? Bueno, ¿quién se le presentó a nuestro Señor Jesucristo? Elías y Moisés. Fueron los que se le presentaron en el monte, donde se transfiguró nuestro Señor. Elías fue asunto vivo, Moisés también fue asunto vivo. Esa de la pelea entre Miguel Arcángel y Satanás por el cuerpo de Moisés, no era por el cuerpo muerto de Moisés. Era porque Satanás no estaba dejando ascender el cuerpo de Moisés. Y nuestro Señor mandó a buscar con el Arcángel Miguel, mandó a buscar a Moisés. Y se llevó a Moisés el Arcángel Miguel. Satanás no quería dejar eso. Entonces fue la lucha que está en el libro de Judas. Era por Moisés que estaba vivo. Fue ascendido vivo. ¿Quiénes han ascendido vivo al reino de los cielos? Elías, Moisés, la Santísima Virgen María. Hay uno de los primeros tiempos, creo que fue Matusalén. Tengo que buscar bien ahora, recordar quién fue. Han ascendido vivo en cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice, por eso es que Moisés es grande. Enoc, eso. Gracias por recordarme. Enoc. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales por ti mismo juraste diciendo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que os tengo hablado se la daré a vuestra posteridad y la poseeréis para siempre.
En los antiguos tiempos, los hombres para pedir a Dios invocaban el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés. ¿Sí? Decía, se amparaban en la figura de ellos, ¿para qué? Para pedir a Dios. Así como Moisés estaba ahora amparándose en la figura de Abraham. Mira qué dijo Moisés. Le decía, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Israel era Jacob. Y así hacían los profetas cuando oraban. Se apoyaban en Abraham, Isaac y Jacob. Ya ellos desaparecieron, ellos como figura de intercesión con nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser ahora el nombre con el cual se le pide al Padre y cual nos será dado todo. Y le podemos pedir directamente a Él. Ahora quien tenemos que nos puede ayudar en la intercesión ante nuestro Señor Jesucristo, es la Santísima Virgen María, la única. Porque esos que llaman supuestamente santos no interceden. Tristemente tenemos allí un error de la iglesia. Tenemos que saber que no interceden. Los santos no interceden. ¿Ya? Los que murieron no pueden venir, no nos pueden escuchar. ¿Y por qué la Virgen María, por qué ella puede escuchar? Porque ella fue ascendida viva a los cielos. ¿Dónde dice eso? Bueno, hay cosas que hay que saber, iluminadas por el Espíritu, poder discernir y poder comprender y entender. Para eso está el Espíritu. Recuerden que el Señor dijo que el Espíritu nos contaría y nos revelaría cosas ocultas. Cuando usted lee el Apocalipsis 12, está hablando de esa mujer iluminada en el cielo, coronada en el cielo, de una manera exaltada en el cielo. En el momento que ella ascendió fue exaltada en el cielo. ¿O en qué momento ocurrió eso? ¿Ya? Ese está ocurriendo en ese momento. Porque recuerden que aparece con un vestido como el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Entonces, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales por ti mismo juraste, diciendo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que os tengo hablado, se la daré a vuestra posteridad, y la poseeréis para siempre. Con esto se aplacó el Señor y dejó de ejecutar contra su pueblo el castigo que había dicho. Si leemos el libro de Mateo, donde habla de la parusia, donde habla de los últimos tiempos, nos damos cuenta que hay algo que nos dice, y es que en lo último que va a suceder, de lo que viene sobre el sacudir los cimientos de la tierra, que hasta los ángeles quedaron como con miedo, que nos cuenta la palabra, dice que si no se acortaran los días, no quedaría nadie en vivo. Y eso se haría en honor a ¿quién? A los elegidos de Dios. O sea, la importancia de aquellos que son elegidos por Dios. Ahí vemos la gran importancia. Ahí Moisés intercedió por su pueblo y mira que Dios aplacó su ira. Gracias a quién? A la intercesión de Moisés. Ya, a la intercesión de Moisés. Entonces, por eso es importante nosotros la honra y el respeto por los que son los ministros de Dios. Por eso la importancia de que nosotros respetemos a los ministros de Dios. Por eso es importante que nosotros, ¿quiénes son los ministros? Los sacerdotes. Pero es que ellos tienen error. Bueno, quien va a juzgar a esos ministros es el Dios. Mira que Moisés cometió un error. ¿Quién lo juzgó? Nadie, solamente Dios. Dios le dijo, ahora tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces a nosotros no nos corresponde juzgar.
Es cierto que sí podemos denunciar, es cierto que podemos hacer y llegar donde ellos, pero a nosotros no nos corresponde el papel de juzgar, de levantarnos, como dice, a juzgarlos, no. Y ese gran error que han cometido todas estas iglesias, que viendo el error de alguien, de alguno de ellos, se han levantado formando sus propias iglesias. Y veía un argumento muy importante hoy para que ustedes lo tengan en cuenta. No sé si vieron el video que les envié al grupo, donde les hacía esa pregunta: ¿dónde comenzaron a nacer todas las iglesias protestantes? Lutero, Calvino, y el otro era... se me olvidó el nombre del otro. Bueno, se me olvidó el nombre del otro. Entonces viene y le preguntan a uno de ellos: ¿usted cree que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para fundar ese nuevo movimiento que comenzó con ellos? Claro que sí, tuvo que ser el Espíritu Santo. Y dice, ok, si el Espíritu Santo, que es infalible, porque esa es la otra pregunta, ¿el Espíritu Santo infalible? Sí, señor, es infalible. Si el Espíritu Santo es infalible, Dios no se puede contradecir porque es Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo me explicas que Lutero, porque Lutero publicó unas tesis contra la Iglesia Católica, de las cuales algunas tenía razón, otras no, pero entre las cosas que Lutero conservó fue, por ejemplo, la Eucaristía? Lutero defendía que la Eucaristía era el misterio de la transustanciación, o sea, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero viene Calvino, dice que no. Calvino dice que eso es una presencia, que eso de la Eucaristía hay que interpretarlo espiritualmente, que no es una presencia real. Y el otro dijo que en realidad eso era algo simbólico. Yo les pregunto si los tres, la pregunta que le hicieron a la persona, cual no supo responder, si los tres fueron guiados por el Espíritu Santo y fueron los fundadores de todos los movimientos protestantes que existen hoy en día, ¿cómo es posible que existan entre ellos esas contradicciones tan grandes? Si Lutero fue el iniciador, ¿por qué no siguieron las indicaciones de Lutero? Porque si usted se toma la molestia de leer a Lutero, Lutero nunca habló en contra de la Virgen María, ni de la devoción de la Virgen María. Y ahí pueden investigar. Es más, hay un libro de Lutero a favor de la Virgen María. ¿Por qué se levantaron contra la Virgen María? Lutero defendió la Eucaristía como verdadera sacramento. ¿Por qué se levantaron contra eso? Si provienen de Lutero, defendieron que Lutero fue el que los liberó y les dio unos lineamientos, ¿cómo es posible que tomen unos sí y otros no? Si Lutero supuestamente fue guiado por el Espíritu Santo para poner ese movimiento. Es para que nos demos cuenta que las divisiones que han creado no han sido guiadas por el Espíritu Santo. No han sido guiadas por el Espíritu Santo. Solo es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Hay errores? Sí los hay. Pero así como Dios nunca despreció al pueblo de Israel, a pesar que el pueblo de Israel se prostituyó, a pesar que el pueblo de Israel cometió grandes errores, nunca abandonó al pueblo de Israel. Usted desde el inicio que tomó el nombre de Israel con Jacob, hasta que usted lee el Apocalipsis, Dios está con Jerusalén, con Israel y Jerusalén. Nunca lo despreció a pesar de todo. ¿Cómo me van a venir a decir a mí que por unos errores de la iglesia Dios despreció a la iglesia que Él creó? Ah, que esa iglesia la creó un hombre. No, señor. Ese hombre metió las manos al principio, pero él no puso los cimientos lo pusieron los apóstoles. Es que a ellos les falta leer los inicios. Si usted va a leer a Antioquía, si usted lee a San Ignacio de Antioquía, en el año 95,
que fue el segundo papa, en el año 95, usted va y se toma, hay que mandarlos a leer a ellos. Cuando ustedes discutían, vaya y mándelos a leer. Lean los primeros años, léanselo. Es más, usted los manda a leer los añitos antes de Constantino. Y bueno, léete hasta Constantino. ¿Ya? Esa iglesia que estaba formada hasta el año 330, porque ellos dicen que la fundó Constantino en el 330. Usted lo manda a leer. Bueno, léete desde los apóstoles hasta el 330. Léete hasta ahí. Y búscate cuáles son los fundamentos de esa iglesia. Porque si tú vienes y me dices a mí que en Constantino fundó una iglesia, que es la iglesia católica, vamos a suponer que esta es la iglesia que fundó Constantino. Antes de Constantino hay una iglesia que es la iglesia que Cristo fundó y que la edificaron los apóstoles y sus discípulos. Entonces me quería decir que esta es la iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Esta es la iglesia de los apóstoles. Bueno, hay uno que se llama Antioquía y hay otros que fueron antes de Constantino. Vaya y busquen cuáles son los cimientos de esa iglesia. Ahí verán ustedes lo que tiene que ver con la Eucaristía, los distintos sacramentos, las distintas devociones y lo que era la iglesia. Y quiénes eran los que administraban los matrimonios, cómo hacían todo eso. Eso está allí antes de 330. Para que ustedes se den cuenta. Lo que pasa es que ellos no leen. Ellos leen entonces de Lutero para acá. Ahora, uno les pregunta, si tú cogiste de Lutero para acá, ¿por qué no escoges lo que dijo Lutero de la Virgen María y de la Eucaristía? Cada día están más perdidos. Pero es ¿por qué? Por la ignorancia. La ignorancia los lleva a la perdición. Y siguen cualquier tipo de personas que va y les habla de Jesús y le habla del Señor. Pero no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Por eso todos los hermanos protestantes tienen un gran lío, porque no tienen el sello del Cordero. No tienen el sello. Entonces es muy importante no desviarnos. Estar, como dice, regidos por el ministerio correcto. Porque el ministerio correcto es el que te va a suministrar a ti las gracias. Pero es que son pecadores. Todos son pecadores. Todos son pecadores y Dios los juzgará. A nosotros nos corresponde hacer lo que el Señor dijo y le enseñó a los apóstoles. Vayan donde ellos, pero no sean como ellos, ni practiquen lo que ellos hacen. Hay que aprender a ser, como dice, obedientes. Entonces dice, entonces Moisés bajó del monte trayendo en su mano las 2 tablas de la ley escritas por ambas partes y labradas por Dios, así como era también de la mano de Dios la letra grabada en ellas. Qué cosa maravillosa. Mas oyendo Josué el tumulto del pueblo que voceraba, dijo a Moisés: alaridos de guerra se oyen en los campamentos. Respondió él: no es gritería de gente que se exhorten al combate, ni vocería de los que fuerzan a otros a la fuga. Lo que oigo yo es algazara de gentes que cantan. Y habiéndose acercado ya al campamento, vio el becerro y las danzas, e irritado sobremanera arrojó de la mano las tablas y las hizo pedazos a la falda del monte. Y arrebatando el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego, y lo redujo después a polvo, los cuales esparció sobre las aguas, y se los dio a beber a los hijos de Israel. Y mira lo que hizo: arrebató el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego, y lo redujo después a polvo, los cuales esparció sobre las aguas, y se los dio a beber a los hijos de Israel. Severo Moisés. Dijo después a Aarón: ¿qué es lo que te ha hecho este pueblo para que acarreara sobre él tan enorme pecado? Dice: no se enoje mi señor, respondió Aarón, tú conoces bien a este pueblo y sabes cuán inclinado es al mal. Me dijeron: haznos dioses que nos guíen, pues aquel Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué es lo que le ha sucedido. Les respondí yo: ¿quién de vosotros tiene oro? Lo trajeron y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió de él ese becerro.
Viendo pues Moisés que el pueblo estaba despojado desde que Aarón le había puesto tal con la asquerosa abominación del ídolo y dejándolo desnudo o desarmado en medio de los enemigos, poniéndose a la puerta del campamento dijo: el que sea del Señor, júntese conmigo. Se le reunieron luego todos los hijos de Leví, a los cuales dijo: esto dice el Señor Dios de Israel: ponga cada cual la espada a su lado, pasad y traspasad por medio del campamento desde una a otra puerta, y cada uno mate aunque sea al hermano y al amigo y al vecino. Ejecutaron los levitas la orden de Moisés y perecieron en aquel día como unos 23,000 hombres. Imagínense ustedes, 23,000 hombres. Quiere decir que fue una pequeña parte la que presionó y la que estaba pululando para contaminar. Y es a veces lo que sucede a veces en las congregaciones. Ese grupo de personas que en realidad no han circuncidado su corazón, llevan las idolatrías dentro de sí y buscan a veces que buscar. Son los, como dice uno, los vicarios de Satanás, los que buscan desestabilizar. Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros, dijo Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. $23,000. Recuerden que el pueblo de Israel en ese tiempo eran alrededor de ¿qué? Dice que eran 500,000 solo los hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que pónganse ustedes a contar que podría llegar eso al millón y pasar el millón. De ese millón, 23,000 se negaron a seguir al Señor. Y eso es lo que le va a suceder a la gente hoy en día. No los van a matar a espada. Lo que quiero dar a entender es que aquellos que van a morir eternamente para el Señor no son aquellos que Dios los esté mandando para allá, sino que Dios los puso a escoger quiénes están conmigo y quién está en contra de mí. Y esas personas decidieron quedarse ¿con quién? Con el mundo. Decidieron quedarse ¿con qué? Con la oscuridad. O sea, ellos decidieron. Moisés les dijo quiénes están con Dios, ellos no. Decidieron no seguir a Moisés. ¿Y qué pasó? Los mandó a pasar espada. Esos tiempos no van a volver. Esos tiempos ya no van a volver. Porque Dios ya no va a mandar a matar a nadie. Porque estamos en el tiempo, como dijimos al principio, de la misericordia. Pero ojo, no se confíen en la misericordia, porque también tan grande como la misericordia será la justicia de Dios. Severa será la justicia de Dios. Y no crean como muchos que viven en adulterio, que viven en fornicación, que viven en unión libre, que dicen que los casó un notario y están casados. Dios es severo con sus normas. Ojo con eso. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no entra al reino de los cielos. Eso es una orden. No entra. No se confíen en la misericordia. No se confíen creyendo que por ahí que le dan unos vasitos con un vinito, con un arroz, con un pancito redondito, alcen las manos y cada quien pida. No. Ojo, la palabra es clara. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no entra al reino de los cielos. Y eso no es cualquier copita de vino por ahí o de jugo con un pancito redondito y todo eso, no. Solo los ministros autorizados pueden convertir el cuerpo, ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo con la autoridad que les dio. Entonces dice, fueron 23,000. Y Moisés les dijo: hoy habéis consagrado vuestras manos al Señor, matando cada uno con santo celo. Ahora, nosotros tenemos que ser como esos levitas. Tenemos que coger la espada y atravesar a todos esos que están en contra del Señor. Pero recuerden que la espada de este tiempo, ¿cuál es? La palabra. Por eso tenemos que instruirnos. Por eso tenemos que estar afianzados, pero también con oración. ¿Por qué? Porque vendrán muchos engañadores. Vendrán muchos que a veces no se dan cuenta. Mira que te van a la casa, vienen los testigos de Jehová, y ¿con qué te visitan? Te visitan con la Biblia.
Vienen con una espada envenenada. Y te leen 3 versículos y tú como no lees la Biblia, ay, te quedas así. Ay, yo nunca había leído eso. A mí me enseñan unas cosas en la iglesia. Con el mismo caballito de batalla de siempre. Aquí dicen no te harás imagen. Y tú como nunca habías leído la Biblia, te dicen, ay, yo tengo unas imágenes, pero a mí no me habían dicho eso. Claro, como tú no lees la palabra de Dios, viene cualquier tonto por ahí que se leyó la Biblia, se la aprendió y te leyó 3 versículos y te enredó porque tú no la lees. Entonces, tienes que afilar la espada, tienes que tener la espada, si no cualquiera que se lee la Biblia, porque eso es lo que pasa ahora, cualquiera viene y coge, hace 3 cursitos de teología, se lee la Biblia y ya se llama ministro. Coge, ponen en una iglesia y ya están engañando a la gente. Pero si tú te instruyeras, si tú leyeras, no serías tú presa de todos esos engaños y de todas esas personas. ¿Ya? Entonces, mira que Moisés dice, es muy importante, ustedes ahora han consagrado su mano porque ustedes mataron a todos esos idólatras. Entonces, uno tiene que matar toda esa idolatría, comenzar con las idolatrías nuestras, atraviésala con la espada del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es espada de doble filo que entra rompiendo y separando hasta los tuétanos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Separando lo que contamina de lo puro. Esa espada entra para separar eso que está contaminando ahí, para circuncidar el corazón. Entonces por eso es que es importante masticar, leer la palabra, sorberla, meditarla en el Señor. Porque ese también nos va a ayudar a que no seamos engañados. Porque mire cuántos hoy están caminando hoy allí en el engaño, dejándose llevar. Vienen y le predican 3 palabras allí. Y como van y le predican bonito. Y como van y les gritan. Y como van y saltan. Y le ponen unos bailes para que salten. Y como le ponen musiquita de fondo para que allá se pongan a llorar. Y como le cuentan, le ponen a contar tantos testimonios para que queden así. Y con todo eso parafernalia lo van engañando. Y llevándole ¿qué? A apartarse de la verdad. Porque uno no necesita cambiar de iglesia, uno necesita cambiar de vida. Escuchar con oído atento. Escuchar con oído atento. Leer la palabra de Dios, buscar allí. Leerla con oído de discípulo. Entonces dice, habéis cometido, dice, y Moisés dijo, habéis consagrado vuestras manos al Señor, matando a cada uno con su santo celo. Hemos perdido el celo por la iglesia, tenemos que rescatarlo, porque si los sacerdotes lo perdieron, nosotros tenemos que levantar ese celo, porque eso es lo que Dios nos ha dicho, nos ha mandado que nosotros seamos ahora ese santo celo, porque a ellos se les ha opacado la palabra. ¿Y por qué? Porque ya ellos no tienen fuerza para predicar porque viven en el pecado, sus sotanas están que manchadas. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar, a nosotros nos corresponde ¿qué? Levantar la casa de Dios. Hemos sido llamados ¿a qué? A levantar la casa de Dios. Vamos a denunciar lo que está mal, vamos a corregirnos y vamos ¿qué? A ir a decirle al pueblo, corríjanse porque este es el último tiempo y no hay otra oportunidad. Y también si hay que decírselo a ellos, se lo decimos ahí. Pero hay que saberlos exhortar con amor, tratando de edificar y ¿qué? Con la palabra para que ellos a ver si de pronto recuperan su conciencia y se sacuden. Claro que eso no aplica para todos, porque hay algunos sacerdotes que tú te ves por ahí, que los ves, hay muchos que están que tú lo ves en la sintonía de oración, predicando, enseñando la palabra. En cambio hay otros que están dormidos en los laureles, que son unos asalariados más, que en realidad no sé ni por qué se ponen la sotana, ¿ya? Que son unos asalariados más. Eso fue como hace 2 domingos que fui a una misa por ahí, el sacerdote, lo voy a decir, no se entendió y lo peor de todo era que estaba leyendo. O sea, el sermón lo cogió de otra parte para leer. ¿Cómo es posible que desprecien invocar la luz del Espíritu Santo para poderles predicar? Así sean 3 palabras, pero invoque la del Espíritu Santo.
Entonces, por eso yo les dije, cuando usted vaya en la Eucaristía, voy a hacer un día, una predicación que tiene que ver cómo es la preparación y cómo debemos vivir la Eucaristía, porque eso es sumamente importante. No debemos despreciar lo que es el poder, la grandeza de la Eucaristía, ¿ya? Y contarle el último testimonio de la Eucaristía, una sanación recibida en Eucaristía. Le voy a contar ese testimonio. Pero también tienen que, ustedes tener esa disposición. Hoy en día, teniendo en cuenta que tenemos este tipo de sacerdote que hay que hacer, hay que ir preparado. Tienen que ir preparados. ¿Qué? Hay que leer la palabra antes de ir allá y tener, por si tú no escuchaste, por lo menos ya tú sabes. Porque lo importante es leer la palabra. Como dijo nuestro Señor, escúchenlos a ellos. Y hagan lo que dice la palabra que ellos leyeron, pero no sean como ellos, si ellos están practicando el pecado. Porque no podemos decir de todos, pero si el que te tocó a ti de tu parroquia, tienes tú la veracidad, pues primero no hagas eso, y segundo, si te puedes ir a donde otro. Grande ventaja tenemos que en cada ciudad lo que hay es parroquia. Entonces, vaya donde el otro. Si usted va y donde él y lo exhorta, le dice, y él no se corrige, ni dice nada, ni lo asume, porque a veces tú le tratas de decir buenas maneras y se ponen bravos y no les gusta. Pues usted, como dice, vaya y preste sus oídos para que escuche de otro. Ventaja tenemos de que hay muchísimas donde ir y escuchar, pero no nos corresponde a ningún ser humano juzgar. Entonces dice, al día siguiente dijo Moisés al pueblo, habéis cometido un pecado enormísimo. Subiré al Señor a ver si puedo inclinarle de algún modo al que se apiade de vosotros. Y habiendo vuelto al Señor dijo, dígnate escucharme, oh Señor. Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo. Se ha fabricado dioses de oro. Señor, perdónales esta culpa. O si no lo haces, bórrame del libro tuyo. Ojo, aparece que el Señor tiene un libro. ¿Y ese libro dónde aparece también? En el Apocalipsis. Recuerden que dice que ahí hay un libro donde estamos escrito el nombre nuestro. Hay un libro donde está escrito el nombre de los que se salvan, de los hijos de Dios. Y hay algunos que se pueden borrar de ese libro. Ahí hay una discusión hoy en día que también está por ahí, de que si tú pierdes o no pierdes la salvación. Algunos protestantes dicen que tú no puedes perder la salvación, porque si tú la pierdes, entonces Dios no te ha dado nada. Pues yo le voy a decir una cosa, yo le regalo a usted un celular y es un regalo que te di. Pero alguien te lo puede robar, tú la perdiste. Dios te ha dado el tiquete para entrar al reino de los cielos, Satanás te lo puede arrebatar. Entonces si se pierde, si se puede perder. Entonces dice, y habiendo vuelto el Señor dijo, dígnate escucharme, oh Señor, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, se ha fabricado dioses de oro. Señor, perdónales esta culpa, si no lo haces, bórrame del libro tuyo en que me tienes escrito. Le respondió el Señor, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. ¿A quiénes va a borrar el Señor del libro? A los que pecaren contra el Señor con pecado de idolatría. Que en el día de hoy sería aquellos que se han levantado contra Dios y se han ido con otros dioses. O sea, ¿cuáles son los otros dioses? Los dioses de este mundo, otras creencias, la ciencia. Aquellos que creen a la ciencia y no le creen a la Biblia, no le creen a Dios, le creen lo que digan los científicos. Le creen a lo que digan los otros cismáticos, le creen a lo que digan los otros, otras creencias. Los que le creen hasta a los hechiceros, a los brujos y todo eso. Esos serán borrados ¿de qué? Del libro de la vida. Porque una vez escuché yo un testimonio de uno de esos brujos mexicanos que se dedicaba allá en un monte en México a hacer consagraciones directamente a Satanás, cosas bravas. Dijo que allá donde él iban mucha gente, artistas, políticos, famosos, sacerdotes, pastores, de toda clase
de rango y de distinciones y distintos oficios a ir a pedir para que tener que fortuna, dinero, poder. Esos son, mira que ahí mencionó sacerdotes, o sea, fueron ¿qué? Borrados. Esos serán borrados. Porque el momento que se consagre y se entrega a Dios para el servicio y lo hace con fe, su nombre está escrito. Claro que nuestro nombre, cuando comienza a ser escrito en el libro de la vida, comenzó el día que somos bautizados. El bautizo es que somos reconocidos como ciudadanos celestiales. Entonces dice, y habiendo vuelto el Señor Dios, dígnate escucharme, oh Señor, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo. Le respondió el Señor, al que pecare contra mí, a ese lo borraré yo de mi libro. Mas tú ve y conduce a ese pueblo donde te tengo dicho. Mi ángel irá delante de ti. Si bien yo en el día de la venganza castigaré todavía este pecado que han cometido. O sea, imagínense usted, el día del juicio, el Señor sacará a ese pueblo a relucir este pecado. Y todo lo que tenga con la idolatría, eso es delicadísimo en nosotros. En efecto, el Señor castigó al pueblo por el crimen del becerro que Aarón les hizo. Los castigó el Señor. Aquí termina el capítulo 32 del libro del Éxodo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tienen